Primero es un poco pensar qué significa el aprendizaje filosófico, y a qué le llamamos filosofía. Y un poco varía también en la historia de la filosofía lo que llamamos filosofía. Me parece, y la historia de la enseñanza de la filosofía. Me parece que hay que pensar si la filosofía es solo una disciplina académica que se fundamenta en la historia de la filosofía y la enseñanza de la historia de la filosofía, como generalmente es, donde finalmente el aprendiz de filósofo lo que termina aprendiendo es a citar mayor o de forma mejor o menor lo que dijo otro o el pensamiento del otro, o se aspira a más, si la filosofía es algo más. Entonces yo ahí me ascribo a la tradición un poco del último Foucault, sí, y Pierre Hadot, de la filosofía como forma de vida. Entonces yo creo que la filosofía es una forma de vida que trata de transformar la subjetividad y la vida de la sociedad en un sentido crítico y creativo. Utilizaría estos dos componentes. Por lo cual no me parece contradictorio con el aprender la historia de la filosofía y el manejarla con total experticia, sabiendo que es un instrumento para mejor pensarse a sí mismo y a la realidad. Entonces ahí creo que parto de la importancia que tiene la filosofía para el aprendizaje del cuidado de sí y de los otros. Me parece que es fundamental que la filosofía no es la única disciplina que aporta el cuidado de sí, pero sí tiene que ver fundamentalmente con el cuidado de sí, porque el cuidado de sí tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, y también tiene que ver con esta búsqueda de una vida buena, en un sentido laico, porque la filosofía no va a determinar qué es la vida buena para cualquiera, ¿sí? Pero sí va a dar instrumentos y elementos para que las personas piensen en una vida buena en términos no solo subjetivos, sino sociales y de transformación social. Yo acá tengo un texto de Foucault que cuando se le pregunta justamente sobre la filosofía, habla de que dice que hay tres principios que hay que tener en cuenta a la hora de hacer filosofía. Dice que el rechazo a aceptar como evidente lo que se nos propone, la necesidad de saber y analizarlo todo, y la innovación que busca tanto en nuestra manera de pensar como la de actuar lo que nunca se pensó e imaginó. Entonces a mí me parece que es sumamente interesante, voy a repasar estos dos principios. Rechazo de aceptar como evidente lo que se nos propone. Eso lo vemos en toda la historia de la filosofía. Pero claro que el proponente célebre es Descartes, ¿no? Entonces a mí me parece que esto tiene que ver con, y que prepara y nos enseña a cuidarnos a partir de ese el otro palo de la filosofía, que es la inquietud, el generar inquietud y no aceptar como evidente, cuestionar las cosas a fondo hasta que no nos parezcan evidentes, ¿sí? Buscar argumentar, buscar la base, los principios, los fundamentos de las posiciones y llevar esta cuestión a fondo, hasta que algo no nos parezca evidente, no admitirlo. También esta libertad asociada a la filosofía y también el pensamiento ilustrado de criticarlo todo, de atreverse a saber, como dice en el texto que es la ilustración Kant, ¿no? Y tener el coraje y la valentía de saber y la inquietud. Entonces me parece que esta cuestión de querer saber y cuestionar y poder cuestionar y tener la libertad para esto de pensamiento y de expresión del pensamiento y de diálogo para la búsqueda de la verdad me parece muy importante. Y después el aspecto creativo, la innovación, que busca pensar cómo actuar en lo que nunca se pensó e imaginó. Ahí está muy bien Foucault, ¿no? O sea, la cuestión de abrir lugares impensados, abrir formatos o formas de existencia nuevos y singulares, tener la creatividad para imaginar otros mundos posibles. Eso también es la filosofía. Yo creo que ahí me parece fundamental, digamos, trabajar no solo en términos solo abstractos, también buscar
una singularización del individuo a través del pensamiento, ¿no? Buscar un estilo propio de pensamiento y de existencia, porque me parece que la filosofía trabaja con el pensamiento, pero trabaja con la vida también, trata de transformar la vida. Entonces, creo que te tienen que dar estos dos aspectos. Pero cuando hablamos de todo esto, fíjate que estamos hablando de una filosofía que en realidad excede el campo académico. La filosofía, yo digo que es un derecho humano de cualquier sujeto de disponer de su propio pensamiento y su modo de vida para cuestionarlo, criticarlo y para transformar la realidad, su propia realidad y la de la sociedad. Entonces me parece que es un proyecto radical y a mí me parece que siempre que se filosofa sobre la filosofía, sobre los textos filosóficos, pero se filosofa acerca de la realidad, se puede actuar filosóficamente también en la sociedad, se puede mirar filosóficamente, se puede dialogar filosóficamente, lo filosófico puede estar en muchos elementos. Entonces yo creo que cuando hablamos del aprendizaje filosófico no nos podemos remitir solo al aprendizaje de lo que pensó el otro, sino al potenciar al sujeto como sujeto filosófico, ¿no? De su propia vida, de su propio pensamiento. Entonces va desde hacer un diario en que uno se piensa su propia vida, ¿sí? ¿Por qué no? Es como ejercicio filosófico, ¿sí? Va desde el diálogo con el otro para pensar la vida propia y la del otro y la de la sociedad. Va para discutir un tema que es importante en la sociedad y discutirlo filosóficamente, yo que sé, el aborto, la eutanasia, cantidad de temas que tienen que ver, que tienen un corte profundamente filosófico, o cualquiera, porque puede ser desde la alimentación hasta la vestimenta, o sea, cualquier tema puede transformarse en tema filosófico. Y va también para discutir los problemas sociales y políticos también desde un punto de vista filosófico. O sea que el aula y el aprendizaje filosófico tiene que tener un contenido en la historia de la filosofía, pero también en la realidad individual y social de los sujetos. En ese sentido me parece que claro, yo tenía un texto acá que hablo justamente que me habían preguntado sobre esto mismo, la enfermedad de la filosofía como proyecto creativo en el periodo contemporáneo, y me imaginaba un profesor, un diálogo supuesto, ¿no? De un profesor que había perdido la motivación porque había entrado a hacer filosofía con una idea y vio que era otra cosa, o sea que la filosofía en determinado momento el sujeto se vuelve un sujeto dependiente del filósofo, del pensador, de una forma de construir este artefacto académico, de citado, de puntajes de acuerdo a ciertos parámetros externos que se le imponen a uno, ¿no? Y uno va haciendo su carrera de acuerdo a esto que es totalmente heterónomo. Por lo cual uno dice, bueno, este profesor supuesto que yo me imaginaba había entrado a la filosofía con esta vocación que habíamos dicho transformadora, de cuestionarlo todo, de un sujeto que busca abrir la realidad a nuevos pensamientos, a nuevas formas de existencia, que busca transformar la realidad, entonces que busca filosofar, no solo hacer filosofía. Es mucho más importante filosofar que hacer filosofía. Lo que pasa es que no son hacer filosofía en el sentido de estudiar la historia de la filosofía. Lo que pasa es que no son contradictorios. Uno puede filosofar a través de los pensadores. Yo ahí estoy de acuerdo con lo que Foucault plantea, que la filosofía es un instrumento privilegiado de un estado de lucidez de la humanidad que se alcanza a través de la filosofía. Pero, en definitiva, estamos invitados a ser filósofos, no solo a ser comentadores. Entonces, creo que el aula de filosofía, el aprendizaje filosófico, tiene que basarse en la historia de la filosofía, pero tiene que superar, tiene que estimular el filosofar, ¿no? El filosofar, ya digo, acerca del mundo, acerca de los problemas, acerca de la realidad y acerca de sí mismo también. Atreverse a pensar también, a pensarse a sí mismo, ¿no? Y eso es una forma de cuidado, ¿no? De inquietud y también de proceso de autoconocimiento. Y bueno, es un poco en esos términos que yo veo la filosofía y claro, evidentemente esto es la potencia de la filosofía y muchas veces se queda corta porque un aula filosófica puede ser antifilosófica. Es decir,
puede no estimular el pensamiento creativo, puede no estimular a rechazar como evidente lo que se nos propone, la necesidad de saber y analizarlo todo, la necesidad de innovación, estos tres aspectos que menciona Foucault se puede aprender, claro, pero no hay una manera, no hay receta, se aprende a filosofar filosofando, o sea, generando una comunidad. La idea de Matthew Lindman, ¿no?, que es socrática, de generar el aula como comunidad de indagación, aprender a preguntar, aprender a indagar, aprender a dialogar con el otro, escucharlo, escuchar sus razones, abdicar también de la propia razón si la razón del otro es mejor, ¿sí? Yo creo que hay que involucrar no solo un razonamiento abstracto, sino vital también, en que uno está comprometido con ese análisis. Y también me parece que no solo analizar abstractamente, sino que la filosofía debe alcanzar la vida, o sea, que la filosofía es una forma de vida, no puede ser que solo analicemos en forma abstracta y después vivamos de una manera absolutamente antagónica. Entonces me parece que tiene que haber una coherencia, ¿no? La filosofía es absolutamente, intrínsecamente democrática en ese sentido, porque realmente habilita a la idea de que uno no es dueño de la verdad y de la razón y se tiene que abrir al argumento del otro, ¿no? Y tiene que abrirse al mundo y a la perspectiva del otro y aprender a razonar juntos a partir de eso, ¿no? Y pensar modos de vida que sean realmente respetuosos y que partan de la escucha del otro. Entonces a mí me parece que sí, que el pensamiento y el aprendizaje filosófico encierra como una utopía, ¿no?, de transformación social en un sentido radicalmente democrático. Y obvio, es un ideal es una idea regulativa que debe guiarnos, a la que no corresponde stricto sensu nada empírico, pero sí es un ideal a mantener, que yo creo que se identifica con el ideal ilustrado. Pero yo creo, como Horkheimer y Adorno, que el ideal ilustrado no es solo del siglo XVIII, sino que desde que la filosofía es filosofía. O sea, el atrévete a pensar a fondo, que por supuesto que lleva un riesgo, que es la parresía, como habla Foucault, ¿no? O sea, uno cuando realmente es parresiasta, habla con la verdad, bueno, se pone en riesgo, ¿no? Pero es importante mantener ese ideal social de hablarlo y de pensarlo todo, y que es un ideal ilustrado que está desde el comienzo de la filosofía y que se identifica con la filosofía. Por eso me parece tan triste cuando veo que finalmente la academia filosófica se transforma, se adapta a este sistema de puntajes y el filósofo termina siendo simplemente un sujeto de citación de otros, de lo que pensaron otros. Parece que la filosofía pierde su fuerza radical. Es más, otra cosa que me parece espantosa que está pasando con la filosofía es que muchas veces los lugares donde vive la filosofía es cuando se liga a otras disciplinas que piensan la realidad, ¿no? Nosotros estamos, por ejemplo, en educación, no solo hacemos filosofía de la filosofía, hacemos filosofía de algo, ¿no? Porque la filosofía debe también aportar e interactuar con las disciplinas que piensan la realidad. Muchas veces uno dice, pero ¿qué agrega la filosofía? Porque un antropólogo, un cientista social, un educador piensa y agrega conocimientos sobre una realidad X. El filósofo lo que hace es comentar lo que otro pensó. Entonces me parece que no está bien eso como un interés formativo, pero la filosofía tiene que avanzar, no puede ser eso, ese no es el destino de la filosofía. El destino de la filosofía es componer con otras disciplinas, ayudar a pensar la realidad, ayudar a pensar el sí mismo. Si no tiene elementos o instrumentos o metodologías, tomarlas, prestarlas de otras disciplinas, interactuar interdisciplinariamente, pero sí buscar también filosofar acerca de la realidad y aportar a un pensamiento social, político, educativo, humano, etc., ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante cuando la filosofía sale de la filosofía e interactúa con otras disciplinas también. Es mucho lo que se enriquece la filosofía y se enriquecen las otras disciplinas, que también muchas veces les falta el fundamento intelectual de la filosofía, ¿no? Esa base de pensamiento, ese rigor intelectual propio de los filósofos. Entonces me parece que aporta mucho la filosofía cuando sale de los límites de la academia filosófica. Es más, yo haría un juicio tajante a todos, es que
más o menos yo trabajo bastante interdisciplinariamente, y si la filosofía no logra salir de ese encerramiento, ese ensimismamiento en la que está, va a resultar inútil. No porque sea inútil, sino que también muchas veces el culpable es la misma, o los culpables somos los mismos filósofos, que estamos haciendo una filosofía enclaustrada académicamente. ¿A quién le interesa ser comentador cuarto, quinto, a pie de página de lo que dijo Descartes? Tenemos que pensar a partir de Descartes, ¿no? Entonces, me parece que está bien, alguien tiene que haber especialistas en Descartes, pero ¿y luego qué con eso? ¿No? La filosofía puede mucho más que esa cuestión ensimismada, enclaustrada en sí mismo, en su propia tradición. Entonces yo voto que el aprendizaje filosófico no sea solo aprendizaje de la historia de la filosofía, sino sea interacción con el mundo, con el sí mismo y con las otras disciplinas, para aportar a la sociedad y aumentar a la filosofía, ¿no? Crear a partir de, utilizarla también como instrumento de, ¿no? Y creo que también es un derecho humano de todos, o sea, todos deberíamos poder acceder al aprendizaje filosófico y al potenciar el filosofar, que se aprende filosofando, se aprende abriendo el aula a la comunidad de indagación, ¿no? Siempre tiene que haber el aula un momento, no digo que solo eso, se puede enseñar filosofía a través de la historia, pero tiene que haber un momento de pensemos a partir de eso, pensemos nuestra realidad a partir de eso, filosofemos, dialoguemos con el otro, ¿no? A partir del argumento, por supuesto, a partir de estos principios de analizarlo todo, de no tomar nada como evidente, de buscar elementos, como dice acá, la innovación, que busca pensar y lo que no se pensó e imaginó. Bueno, todos estos elementos tienen que estar presentes.